Abuela, por favor, tienes que irte ahora. Su voz era baja, urgente. Camila nunca hablaba así. Margarita Bernal se congeló en medio de la lujosa sala de su hijo, con la copa de vino temblando en su mano. Magumar, algo en los ojos de su nieta, muy abiertos, aterrorizados, perforó la cálida bruma de la celebración. Era el cumpleaños número 40 de Mateo, una noche llena de vino caro, cumplidos resplandecientes y un brindis sospechosamente generoso sobre nuevos comienzos. Margarita pensaba que se trataba de la familia, pero ahora Camila la jalaba suavemente hacia la puerta, susurrando más rápido. Quieren emborracharte. Están intentando que firmes algo. Los escuché allá arriba. La música se elevó a sus espaldas. Las risas resonaban desde la cocina. Margarita miró a su hijo, luego a su nuera, ambos sonriendo con demasiada amplitud. Tenía segundos para elegir. Quedarse y confiar en lo que creía conocer o alejarse Y confiar en la única voz que nunca la había traicionado. Margarita Bernal había vivido su vida al servicio del amor, callada, resiliente y terca en el mejor de los sentidos. Después de que su esposo muriera repentinamente cuando Mateo tenía apenas 8 años, no tuvo tiempo para el luto. Las deudas no hacen pausas para la tristeza. La hipoteca no esperaba a que se le secaran las lágrimas. Así que se arremangó, preparó almuerzos antes del amanecer, trabajó en 2 empleos y vertió cada gota de su fuerza en criar a su único hijo. En los primeros años, su pequeña casa en la calle Jacarandas estaba llena de noches tranquilas y el crujido de viejos discos de vinilo. Margarita le enseñó a Mateo a cocinar huevos revueltos, a administrar su domingo y a defenderse sin levantar los puños. Cada diploma escolar, cada 8 en matemáticas, ella lo celebraba como si hubiera ganado el Nobel. Cuando Mateo fue aceptado en la universidad con una beca parcial, Margarita vendió su anillo de bodas y vació su fondo de emergencias para cubrir el resto. No era solo dinero, era fe. La fe de que si le daba lo suficiente, él volaría. Y vaya que voló, o eso parecía. Después de la universidad, Mateo entró al mundo de los bienes raíces, presumiendo una sonrisa encantadora y hablando de sueños inmensos. Margarita observaba con orgullo cauteloso cómo lanzaba proyecto tras proyecto. Usaba trajes a la medida y llevaba maletines de cuero, pero siempre la llamaba Amá con ese tono suave y cariñoso que le inflaba el corazón. Sin embargo, con el paso de los años, los sueños se volvieron más arriesgados y las llamadas telefónicas adquirieron un patrón. Solo un empujoncito, Amá. Tengo un trato seguro. Esta vez es diferente. Margarita ya había escuchado esa cantaleta antes. Departamentos en Cancún, máquinas para minar criptomonedas, un camión de comida gourmet que desapareció en 93 días. Aún así, cuando él pedía, ella daba. No porque creyera que los negocios funcionarían, sino porque recordaba a Mateo a los 6 años, raspándose las rodillas en la entrada de la casa, llorando por su consuelo. Ahora, a sus 68 años, Margarita vivía en una casita acogedora a las afueras del pueblo, llena de colchas tejidas a mano y el aroma a lavanda seca. Su fondo de retiro había adelgazado y, sin embargo, Mateo regresó de nuevo el martes pasado. De hecho, entró deprisa y sin tocar exactamente como siempre. Su sonrisa era más amplia de lo habitual, con un toque de nerviosismo en los bordes. Amá comenzó, dejándose caer en su sillón con estampado de flores. Tengo algo grande, inmenso, de hecho. Ella hizo una pausa en la cocina, moviendo una olla de caldo de verduras. Te escucho, dijo con cautela. Es una nueva firma de desarrollo. Terrenos reales, socios reales, sin trucos esta vez. Ya están trabajando con 3 urbanistas del municipio. Margarita le bajó al fuego y se acercó, secándose las manos con un trapo. Ya había visto esa mirada antes,
encanto envuelto en desesperación. Ya te lo he dicho, Mateo. No estoy en posición de... No es solo para mí, la interrumpió, con los ojos brillando con una sinceridad ensayada. Valeria está embarazada. Eso hizo que Margarita se detuviera. Parpadeó. ¿Qué? Mateo asintió, dejando que el momento calara hondo. Tiene 2 meses. No se lo hemos dicho a nadie. Íbamos a esperar. Pero esta inversión es para tener estabilidad, para el futuro de nuestro hijo. Por un instante, el corazón de Margarita hizo lo que los corazones suelen hacer. Anuló a su razón. Imaginó a un niño pequeño dando sus primeros pasos por su sala, riendo a carcajadas, llamándola abuela. Pensó en zapatitos de estambre y cuentos antes de dormir sobre nuevos comienzos. Mateo se inclinó hacia adelante. Solo por esta vez, amá. 400,000 pesos. Es todo lo que necesito. Se duplicará en 6 meses. Margarita suspiró y se sentó frente a él. Las rodillas le dolían más en estos días, y el cojín se hundió más de lo esperado. Lo miró fijamente al niño que había criado, al hombre que apenas reconocía. Dijiste lo mismo de los departamentos, dijo con suavidad. La mandíbula de Mateo se tensó. Eso fue hace años. He aprendido mucho desde entonces. Ella bajó la mirada hacia su regazo, con los dedos retorciendo el borde de su suéter. Su silencio se prolongó lo suficiente como para que Mateo se inquietara. No te lo pediría, añadió en voz baja, si no fuera por el bebé. Y ahí estaba la daga disfrazada de sentimiento. Él no necesitaba su dinero, necesitaba su culpa. Margarita ya no tenía más anillos para vender, pero tenía una casa, una cuenta bancaria y toda una vida de recuerdos diciéndole que las madres nunca dejan de dar. No dijo que sí, aún no, pero tampoco dijo que no. Déjame pensarlo, susurró. Mateo se puso de pie y le dio un beso en la frente. Eres la mejor, amá, siempre lo has sido. Y así sin más, se fue, dejando atrás el olor a loción cara y el dolor de las decisiones no pronunciadas. Margarita casi no durmió esa noche. Se quedó en la cama, con los dedos enroscados en el borde de su cobija, los ojos clavados en el techo. El suave tic-tac del reloj de pared se sentía más fuerte de lo normal. 400,000 pesos. Había ahorrado esa cantidad a lo largo de los años, mediante una administración cuidadosa y sacrificios silenciosos. No era una fortuna, pero se suponía que era su colchón, algo para emergencias, tal vez un viaje que nunca había hecho, o mejoras para el techo que ella misma seguía parchando. Para la mañana había tomado una decisión. Se lo daría solo por esta vez, si no por él, por la criatura que venía en camino, que algún día podría llamarla abuela. Transfirió los fondos por internet antes del desayuno. El pitido de confirmación se sintió más pesado de lo que debería. 2 días después, Camila pasó a visitarla. Su presencia siempre traía luz. a sus 18 años, tenía el espíritu de Margarita, de mirada aguda, independiente, pero tierna en los momentos de calma. Estaba en el pueblo por poco tiempo, de visita durante un puente de la universidad. Abuela. Canturreó mientras cruzaba la puerta con una bolsa de comida para llevar y su sonrisa característica. Margarita la abrazó con fuerza. Hueles a papas a la francesa y a ambición. Pasaron la tarde poniéndose al día sobre hamburguesas grasosas y malteadas. Camila habló de sus clases de psicología, los proyectos en equipo y su compañera de cuarto que cantaba ópera en la regadera. A mitad de la comida, la mirada de Margarita se suavizó. Tu papá dice que tu mamá está esperando un bebé. Camila parpadeó y lentamente bajó su vaso. ¿De verdad? Eso me dijo. Y hubo una pausa. Pequeña, pero perceptible. Camila se encogió de hombros. Si es cierto, no me había enterado. Han estado actuando raro últimamente. ¿Raro cómo? Como si estuvieran montando un teatro.
Mi mamá de repente me abraza en público. Mi papá habla sobre legado y negocios. Todo es un poco forzado. Margarita tomó nota mental de ello. Tal vez solo están emocionados. Tal vez, dijo Camila en voz baja, pero su expresión no coincidía con la palabra. Esa noche, después de que Camila se fue, Margarita se sentó junto a la ventana con su tejido, tomando té de manzanilla. La noche era fresca, silenciosa. Las luces de la calle formaban charcos dorados sobre el asfalto. Entonces lo notó, su carro. La parte delantera se veía extraña, como si estuviera ligeramente inclinada. Con curiosidad salió en pantuflas, apretándose la bata por el cuello. Su aliento formaba vaho en el aire helado. Al acercarse al vehículo, el corazón le dio un vuelco. La llanta delantera del lado del copiloto estaba ponchada, completamente desinflada. Caminó hacia el otro lado. Lo mismo, las dos llantas traseras, también. Las 4 estaban en el suelo, no rajadas, sino perforadas sutil y quirúrgicamente. Una sensación de hundimiento floreció en la boca de su estómago. Metió la mano en el buzón, sacó su linterna y se agachó. Cada llanta tenía la misma perforación limpia cerca de la pared lateral, preciso, deliberado. No eran clavos del camino, ni fugas lentas. Esto había sido hecho con toda la intención. Margarita se quedó allí de pie en silencio, con la brisa jalando su bata. ¿Quién haría algo así? A la mañana siguiente, tocó a la puerta de doña Carmen, la vecina a la que nunca se le escapaba nada. La mujer mayor la recibió con una taza humeante en la mano. Margarita, mija. ¡Qué madrugadora! Me dañaron las llantas anoche, dijo Margarita con suavidad. ¿De casualidad no vio nada? Doña Carmen frunció el ceño. Ahora que lo mencionas, vi a Mateo afuera de tu casa anoche. Estaba caminando por tu entrada. Supuse que había olvidado algo en su carro. Margarita sintió que le oprimía el pecho. ¿A qué hora? Como a las 10, tal vez más tarde. Yo estaba sentada afuera con mi té. Ya sabes que no duermo bien. Margarita asintió, se despidió y regresó a su casa. Se sentó en la mesa del comedor, mirando fijamente el pan tostado frío en su plato. Sus manos no se movían. Más tarde ese día llamó a Mateo. «Hola, amá», contestó él con alegría. «Me poncharon las llantas anoche», dijo ella sin rodeos. Una pausa. ¡Qué barbaridad! Seguro fueron unos chamacos haciendo travesuras. Las 4, en el mismo lugar, con el mismo patrón. Otra pausa, luego más suave. ¿Estás diciendo que yo lo hice? Estoy diciendo que me dijeron que estaba cerca de mi entrada a la hora que pasó. La voz de Mateo se elevó ligeramente. Amá, ¿por qué haría yo algo así? Margarita no respondió de inmediato. Sus pensamientos daban por vueltas, no con ira, sino con confusión. Le había confiado a este niño, a este hombre, todo lo que tenía. Solo estoy preguntando, dijo con un tono de voz nivelado. Pasé a revisar si había dejado mis lentes de sol. Eso es todo. Ni siquiera me acerqué al carro. Está bien, respondió ella. Gracias por aclararlo, amá. Por favor, ¿no crees de verdad que yo haría eso? Ella no contestó. Cuando terminó la llamada, Margarita se quedó inmóvil. El materno batallaba contra el frío aguijón de la duda. Por primera vez sintió que algo cambiaba, sutil pero irreversible. Algo dentro de ella había comenzado a despertar. 3 semanas después, Margarita recibió un sobre adornado en el correo. Papel grueso, color crema con letras en relieve dorado. Por favor, acompáñenos a una velada muy especial. La celebración del cumpleaños número 40 de Mateo. La dirección del remitente era la de Mateo, pero la tarjeta dentro estaba firmada. Con Amor Valeria. Dudó antes de ponerla sobre la barra de la cocina. El recuerdo de las llantas ponchadas aún persistía como un regusto amargo. Mateo nunca había confesado,
y ella había dejado pasar el asunto por el momento. Pero la inquietud no se había desvanecido. Más tarde esa tarde, Mateo llamó. «¿Recibiste la invitación, verdad?», preguntó, con un tono exageradamente alegre. «Sí». Sé que es con poco tiempo, pero Valeria lo ha estado planeando por semanas. Solo familia y amigos cercanos. Y Amá. Significaría el mundo para mí si vinieras. Margarita hizo una pausa. Su voz sonaba demasiado pulida, como un hombre ensayando la amabilidad. Ahí estaré, dijo finalmente. El sábado llegó con una brisa fresca de primavera. Margarita se puso su vestido azul marino y un collar de perlas que Mateo le había regalado el Día de las Madres hacía 5 años. Tomó un taxi sin confiar en su carro después del último incidente. La casa de Mateo se veía diferente. La modesta casa colonial de 2 pisos había sido transformada. Series de luces blancas bordeaban los aleros. Un ballet estacionaba autos de lujo a lo largo de la calle y la música flotaba a través de las ventanas abiertas. Los tacones de Margarita repiquetearon por el camino de piedra pulida. No, ya no era el cemento agrietado que ella recordaba. Valeria la recibió en la puerta, dándole besos al aire en las mejillas. Margarita querida, qué gusto que pudieras venir. Pasa, todos están adentro. En el instante en que puso un pie adentro, Margarita se sintió fuera de lugar. La sala había sido redecorada por completo. Ya no había muebles de segunda mano ni cortinas descoloridas. En su lugar, muebles elegantes, esculturas de vidrio y un candelabro goteando cristales dominaban el espacio. Era el tipo de decoración que encontrabas en las revistas, no en casas a 2 quincenas de un embargo. ¿Te gusta?, ronroneó Valeria. Queríamos que el espacio reflejara nuestro nuevo capítulo. Margarita ofreció un asentimiento cortés, pero no dijo nada. Caminó lentamente hacia el área del comedor, donde los invitados se mezclaban alrededor de un buffet servido por banqueteros. Colas de langosta, mini hamburguesas de filete miñón, quesos importados, más comida que en algunas bodas. Vio a Mariana al otro lado del salón y la saludó con la mano. La niña corrió a abrazarla con fuerza. «Qué bueno que viniste, abuela», susurró. «Es un poco exagerado, ¿verdad?». Margarita sonrió, pero sus ojos escaneaban la habitación. Esa es una forma de decirlo. Mateo salió de la cocina vistiendo un saco azul marino a la medida, con mancuernillas de oro destellando en sus muñecas. «¿Amá?», dijo con una enorme sonrisa. «Te ves hermosa. Gracias», respondió ella. «Ven, déjame servirte un trago. Tu Pinot Noir favorito, ¿verdad?». Margarita dejó que le sirviera una copa. Tomó un pequeño sorbo, el sabor demasiado intenso para su gusto habitual. Al voltear para observar la habitación de nuevo, un hombre rozó su hombro y susurró, muy orgulloso de Mateo. Escuché que por fin se hará cargo del negocio familiar. «Debe ser un alivio para usted». Margarita parpadeó. «¿Disculpe?». El hombre sonrió. Nos dijo que se va a jubilar, que le va a pasar todo a él. El momento perfecto con ese gran contrato que está cerrando. Ella se quedó inmóvil un instante demasiado largo, la copa de vino olvidada en su mano. ¿Él le dijo eso? Por supuesto. Dijo que usted ya estaba lista para dar un paso atrás. Suena a que todos ganan. El hombre desapareció entre la multitud, dejando a Margarita clavada en el piso. Mateo riendo. Valeria platicando con un grupo de invitados elegantemente vestidos. Meseros rellenando copas de champaña. Todos aquí parecían pertenecer a una gala corporativa, no a una cena familiar. ¿Qué contrato? Ella no tenía planes de jubilarse. No tenía contratos en progreso y Mateo ciertamente no estaba autorizado para actuar en su nombre en ningún asunto legal. El estómago se le retorció. Encontró su asiento en la larga mesa del
cerca del ventanal, su nombre escrito en caligrafía sobre una tarjeta dorada. El vino le supo agrio ahora. Cuando Mateo regresó para rellenarle la copa, ella preguntó en voz baja: ¿Qué es eso de un contrato? Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Ah, solo un asunto de bienes raíces. Ya sabes cómo habla la gente. Margarita entrecerró los ojos. Dijeron que te vas a hacer cargo de mi negocio. Ay, amá, ya sabes cómo exagera la gente. Tal vez mencioné tu tienda. ¿Cómo podría ayudarte a administrarla algún día? Eso es todo. Él se rió para restarle importancia. Pero Margarita vio el destello de molestia detrás de sus ojos. Dejó su vino en la mesa sin tocarlo. Ese giro, sutil, casi susurrado, se instaló en lo profundo de su pecho como una astilla. Margarita apenas tuvo tiempo de procesar el comentario del extraño sobre que Mateo tomaría el control de su negocio, cuando sintió un suave tirón en la manga. Era Camila, con el ceño fruncido de una forma que Margarita nunca había visto. La joven se inquisió con una voz que era un susurro que solo Margarita podía escuchar. Abuela, murmuró. No tomes nada más, por favor. Margarita parpadeó, sorprendida por la repentina urgencia en su tono. ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo pruebas, dijo Camila rápidamente, mirando a su alrededor. Solo confía en mí. Algo anda mal esta noche. No dejes que te den más vino. Antes de que Margarita pudiera responder, Camila ya no estaba, desvaneciendo de vuelta en el remolino de invitados como si fuera humo. Margarita se quedó quieta, los latidos de su corazón repentinamente más fuertes que la música de jazz que flotaba en el aire. Momentos después, Mateo reapareció con una copa fresca de vino tinto. Aquí estás, dijo animadamente. Te me desapareciste. Prueba este. Es de ese viñedo que te encantó en Valle de Guadalupe. Ella aceptó la copa con una sonrisa forzada, pero no bebió. Todavía no me acabó la última, mintió. Valeria se materializó junto a él, perfectamente sincronizada. Su vestido de diseñador brillaba bajo los candelabros y sostenía 2 copas flauta de champaña en la mano. Tienes que subir con nosotros, Margarita. Remodelamos el estudio. Te vas a quedar impresionada, añadió Mateo. Es donde estaré administrando las cosas, ya sabes. Pensé que te gustaría ver la nueva sede de tu legado. Margarita se tensó, arriba. Solo un recorrido rápido, dijo Valeria con suavidad. El nuevo piso lo trajimos de Italia y por fin instalamos esas puertas francesas que siempre te han encantado. Margarita no se movió. Valeria ladeó la cabeza. ¿Pasa algo? No, dijo Margarita lentamente. Solo estoy un poco cansada. Tal vez al rato. Mateo soltó una risita, poniendo una mano en su hombro. Ándale, amá. Solo 5 minutos. Hasta pusimos tu sillón favorito allá arriba. Margarita lo captó. Luego, una mirada fugaz intercambiada entre Mateo y Valeria. Fue rápido pero inconfundible. Una señal, anticipación, cálculo. Y entonces la sonrisa de Valeria se tensó un poco. Sus ojos escanearon la copa de vino casi llena de Margarita. Creo que me quedaré aquí abajo por ahora, dijo Margarita con calma, haciendo a un lado su copa. Hay demasiada gente que hace tiempo no veo. La sonrisa de Mateo vaciló. Claro, no hay prisa. El momento pasó, pero la sospecha de Margarita había florecido por completo. Su mente repetía cada momento extraño de la velada. La decoración fastuosa, los susurros extraños, la advertencia de Kamala. Se movió hacia la orilla del salón, buscando claridad en el remolino de confusión. Fue entonces cuando un hombre alto, con un traje gris a la medida, se le acercó. Señora Bernal, preguntó con un cortés asentimiento. Sí, respondió ella con cansancio. Soy Ricardo Castañeda, el asesor legal de Mateo. Él le tendió la mano. Ella se la estrechó con un agarre firme. Un placer,
Solo quería darle seguimiento rápido a un asunto. Mateo me dijo que usted probablemente había firmado los documentos de traspaso a principios de esta semana, pero aún no los he recibido. ¿Necesitaba que le imprimiera una copia nueva? Margarita se heló. ¿Documentos de traspaso? Ricardo parpadeó. Sí, el papeleo formal para cederle el control de diseños Bernal a Mateo. Sigue planeando seguir adelante con esto, ¿correcto? Su voz salió más fría de lo que pretendía. Nunca firmé nada, ni estuve de acuerdo con ello. Las cejas del hombre se alzaron con sorpresa. Ya veo, mis disculpas. Debo haber entendido mal. Se alejó con la misma cortesía con la que había llegado, dejando a Margarita con la boca ligeramente entreabierta y el pulso acelerado. Se quedó perfectamente quieta, la música amortiguada a su alrededor como si tuviera algodón presionado contra los oídos. Mateo le había mentido a su abogado, a sus invitados, tal vez incluso a sí mismo. Le había dicho a la gente que ella ya había aceptado entregarle el negocio. Y ahora todo lo de esta noche. Las bebidas, la invitación a subir, la extraña urgencia, todo se alineaba en una sola imagen devastadora. No había sido una fiesta, era una trampa. Mateo y Valeria no la habían invitado aquí para celebrar, la habían invitado para cerrar un trato, uno que no tenían derecho a exigir. Al otro lado del salón, vio a Camila mirándola fijamente, con la preocupación grabada en cada línea de su joven rostro. Margarita le dio el más leve de los asentimientos, una señal de entendimiento. La verdad estaba clara ahora, y la única pregunta que quedaba era hasta dónde estaba dispuesto a llegar Mateo. Margarita apenas había dado 3 pasos hacia el pasillo principal cuando Camila apareció de nuevo, esta vez sin una sonrisa. La joven apretó la mano de su abuela con una fuerza sorprendente. Su expresión pálida e indescifrable. Abuela, susurró, con la voz temblorosa. «¡Tienes que irte ya!» Margarita parpadeó. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «No hagas preguntas. Solo confía en mí, por favor». El salón seguía zumbando a sus espaldas, el tintineo de las copas, las risas elevándose en oleadas educadas. Pero la urgencia de Camila cortó la ilusión como una navaja. Sus ojos se clavaron en Mateo y Valeria al otro lado del salón. Estaban sumidos en una conversación en voz baja, demasiado lejos para escuchar, pero demasiado cerca para sentirse a salvo. Margarita intentó estabilizar su respiración. «Cami, ¿qué está pasando?» «Luego», siseó Camila. «Solo vete ahorita mismo antes de que intenten otra cosa». Algo en su voz, algo crudo y lleno de miedo, golpeó a Margarita más fuerte que cualquier acusación. No discutió. No pidió más pruebas. Sin despedirse, sin terminarse su vino, Margarita caminó hacia la puerta principal. Sus movimientos se sentían ensayados, automáticos. Su bolsa seguía junto al perchero, y su abrigo aún conservaba el olor a lilas y tierra de jardín. Afuera, el aire de la noche la golpeó como una bofetada, fresco, aleccionador. La música se apagó cuando la puerta se cerró a sus espaldas. Sacó su teléfono y pidió un taxi. 10 minutos después, unos faros subieron por la calle y Margarita se subió al asiento trasero de un sedán plateado. El chofer, un hombre de mediana edad, con ojos amables, la miró por el espejo retrovisor. ¿A su casa? Ella asintió sin decir palabra mientras el carro se alejaba de la casa de Mateo. Margarita se quedó sentada en un silencio atónito, su reflejo apenas visible en la ventana oscura. Vio cómo la fiesta se encogía detrás de ella, una casa brillando con engaños, envuelta en seda y mentiras. Su mente zumbaba con fragmentos. El vino, el abogado, la insistencia repetida de subir al estudio, la sonrisa de su hijo. Apretó su bolsa como si fuera un salvavidas. Esto no podía ser real. Mateo,
Su Mateo, el que solía quedarse dormido en su regazo durante las tormentas, el que una vez lloró cuando se le murió su pececito dorado. Él no haría esto. Pero las pruebas, acumuladas en silencio a lo largo de la noche, decían lo contrario. El taxi dio vuelta en la calle de los Fresnos, y los faros proyectaron sombras fugaces de las ramas de los árboles sobre el pavimento. Margarita se frotó las manos para quitarse el frío, pero sus dedos no dejaban de temblar. Al llegar a casa, pagó la tarifa, ofreció un silencioso gracias y pisó su pórtico. La luz del porche se encendió automáticamente, iluminando su familiar puerta principal. Se veía igual, segura, pero ella ya sentía a salvo, ni siquiera en su propia mente. Adentro, la casa estaba cálida, demasiado cálida, Dejó caer su bolsa en la mesa de la entrada. y se sentó en su sillón favorito sin quitarse el abrigo. Sus pensamientos daban vueltas más rápido de lo que su respiración podía aguantar. Necesitaba saber más, necesitaba estar segura. Marcó el número de Camila. Su nieta contestó de inmediato. «Abuela, ¿estás bien? Ya estoy en la casa», dijo Margarita. «Cuéntamelo todo, por favor». Hubo una pausa, una puerta cerrándose, sonidos de fondo ahogados desapareciendo. «Los escuché anoche», susurró Camila. Estaban en la cocina. No podía dormir y bajé por agua. «No sabían que yo estaba ahí. ¿Qué dijeron?» Hablaron de emborracharte. «De enseñarte algo allá arriba». Mi mamá dijo que una vez que estuvieras flojita, sacarían los papeles. Mi papá dijo que te lo explicaría como un asunto de rutina del negocio, para que no pareciera gran cosa. Margarita sintió que se le oprimía el pecho. Papeles de traspaso», dijo Camila, para la empresa. Mi papá dijo que si los firmabas esta noche, podrían usarlos el lunes para asegurar un trato. Algo sobre una garantía. Dijo que estarías demasiado cansada o confundida para hacer preguntas, si calculaban bien el tiempo. Margarita sintió que el corazón le latía en la garganta. «¿Estás segura?» «Yo no te mentiría», respondió Camila. «No entendí todo, pero sabía que no estaba bien. Por eso te dije que no tomaras. Por eso te dije que te fueras». Margarita cerró los ojos. Su mano se deslizó hacia la copa de vino sin abrir, que aún descansaba en la barra de su cocina desde anoche. Imaginó a los hombres y mujeres de la fiesta sonriendo, tomando champaña, ajenos a todo o, peor aún, cómplices. «Intentaron robármelo todo», susurró. «Lo siento tanto, abuela», dijo Camila, con la voz quebrada. «No sabía cómo detenerlos». «Lo hiciste», dijo Margarita con suavidad. «Hiciste exactamente lo que tenías que hacer». Por primera vez en horas, las lágrimas ardieron detrás de los ojos de Margarita, pero no cayeron. Estaba demasiado aturdida, demasiado fría. «Estoy orgullosa de ti», añadió. «Me salvaste esta noche». «Te quiero mucho, abuela». «Y yo a ti, mi niña». Cuando terminó la llamada, Margarita se quedó en silencio. Sus pensamientos ya no daban vueltas, sino que se afilaban. Su tristeza no había desaparecido, se había transformado en determinación. Margarita no durmió. Pero en su hora. Su té se había enfriado, intacto. Sus pensamientos giraban en bucles lentos y pesados, cada uno aterrizando como un dolor sordo detrás de sus costillas. En algún momento, cerca de las 3 de la mañana, se levantó en silencio y caminó hacia su estudio. El archivero se resistió un poco antes de abrirse, como si ni siquiera él quisiera revivir el pasado. Al Margarita sacó la delgada pila etiquetada como Inversiones Mateo. No era mucho, solo un rastro de negocios fallidos y promesas sin cumplir. Recibos, notas a mano, una transferencia bancaria tras otra. Siempre urgentes, siempre temporales.
siempre terminando en silencio. Pasó las hojas y alcanzó la invitación de cumpleaños que aún estaba sobre su escritorio. Papel grueso, elegante borde dorado. No lo había notado antes, pero ahora algo resaltaba. La tarjeta de confirmación de asistencia, en letra minúscula al reverso, tenía una nota. Por favor, llegue temprano para tratar un asunto privado de negocios familiares. La sangre se le heló. Le dio la vuelta de nuevo. El nombre de la entidad anfitriona era Legado Familiar Bernal, Edesibu, una empresa de la que nunca había oído hablar. Examinó el sobre otra vez, ahora bajo la luz, y ahí estaba, un T en relieve debajo de la dirección del remitente. Las palabras autorización de documentos con firma de testigos, disfrazadas, pero inconfundibles. Esto no era una invitación, era una fachada, una trampa disfrazada de celebración. Margarita hizo a un lado la tarjeta como estuviera en Benamé Guaineda y se levantó despacio, con cada articulación doliendo el sacro. Salió al porche, el aire de la madrugada cortante por el rocío. Su carro descansaba en la entrada tan quieto como una tumba. Se acercó con cautela, agachándose junto a la llanta delantera. La goma de repuesto era nueva, pero el recuerdo del daño persistía. Las había mandado cambiar, pero nunca investigó. Esta noche traía su linterna. Escaneó el suelo con cuidado y encontró uno cerca del desagüe. Un pequeño clavo de techo oxidado. Lo reconoció al instante. De cuerpo grueso, cabeza plana, exactamente del mismo tipo que Mateo había usado durante los proyectos de verano en su patio trasero hacía años, cuando la ayudó a construir el cobertizo del jardín. Él había guardado una caja de esos clavos en un recipiente de tapa roja en su cobertizo de herramientas, y todavía estaban ahí. Margarita se levantó y se volvió hacia el cobertizo. Estaba cerrado con candado, pero la llave siempre colgaba detrás de la puerta de la alacena. Fue por ella, con la mano firme ahora, dentro del cobertizo. Todo estaba en su lugar excepto una cosa, la caja de tapa roja. Estaba sobre la mesa de trabajo, abierta, a medio vaciar. No necesitaba huellas dactilares. No necesitaba cámaras. Sabía que Mateo había saboteado su carro a propósito. Y lo había hecho justo unos días antes de orquestar una fiesta donde intentaría quitarle su empresa, sus ahorros, todo. Cuando el sol finalmente salió, pintando el horizonte en tonos de ceniza dorada, Margarita ya estaba de regreso adentro. Su casa se sentía diferente ahora, más pequeña, más apretada, como si las paredes mismas se hubieran encogido de vergüenza. Cerca de las 8 de la mañana llamaron a la puerta principal. Doña Carmen estaba afuera, envuelta en un rebozo y sosteniendo una taza. Vi que tuviste las luces prendidas, dijo en voz baja. ¿Te importa si paso? Margarita se hizo a un lado. Por supuesto que no. Las dos mujeres se sentaron en la cocina, con el silencio colgando entre ellas por un largo rato. No sabía si debía decir algo, comenzó doña Carmen, enroscando los dedos alrededor de su taza. Pero después de lo que pasó con tus llantas, creo que mereces saber la verdad. Margarita se inclinó ligeramente hacia adelante. Dígame, vi a Mateo la noche que pasó. Fue después de esa discusión. Sus voces se escuchaban hasta mi casa. Yo estaba en mi porche, como siempre. A Margarita se le cayó el estómago. Caminó alrededor de tu carro, continuó doña Carmen. Se agachó junto a cada llanta. No pude ver exactamente qué estaba haciendo, pero no dejaba de voltear sobre su hombro, como si no quisiera que nadie lo viera. ¿Estás segura de que era él? Doña Carmen asintió con firmeza. Conozco a ese muchacho desde que andaba en pañales. Era él. Las manos de Margarita se apretaron alrededor de su té. Pensé que tal vez estaba arreglando algo, dijo doña Carmen, pero la forma en que se movía, tan deliberado, no se sentía bien. Margarita sintió lentamente. Gracias por decírmelo.
Doña Carmen puso una mano sobre la de ella. Siempre lo has protegido, Margarita. Pero esto ya no se trata de protegerlo. Después de que se fue, Margarita se quedó inmóvil. Las piezas eran ahora innegables. Mateo le había ponchado las llantas. Le había mentido en la cara. La había llevado a una fiesta con engaños. La había atiborrado de alcohol y tenía abogados esperando tras bambalinas para tomar el control del trabajo de toda su vida. En ese instante, el dolor en su pecho se hizo más profundo, no por la traición, sino por la comprensión de algo mucho más devastador. Ya no era su madre, no para Mateo. Era un recurso, una herramienta, una bóveda a la espera de ser vaciada, y acababa de ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar para abrirla a la... El día después de la visita de doña Carmen, Margarita no abrió las persianas. No hizo café, ni prendió el noticiero matutino como solía hacerlo. En su lugar fue directo al cuarto de atrás, el que solía ser la recámara de visitas, ahora convertido en un archivo improvisado. El olor a papel y a tiempo flotaba en el aire. Las partículas de polvo flotaban como lentos copos de nieve en los haces de luz que cortaban a través de las cortinas. Abrió el viejo archivero de metal. Crujió como un anciano lleno de secretos. Margarita lo había guardado todo. No por rencor. Al menos no al principio. Era costumbre, una disciplina de décadas de administrar un negocio de diseño. Contratos, recibos, correos impresos. Nunca tiraba nada a la basura, y eso incluía todo lo relacionado con las aventuras financieras de Mateo. Se agachó y sacó el cajón marcado como Proyectos Mateo. Estaba más pesado de lo que recordaba. Folders tamaño carta apretados a más no poder, cada uno etiquetado con un año o una palabra clave. Departamentos Cancún 2017, Tecnología Solar 2019, Viñedos Valle 2021. Llevó toda la pila a la mesa de la cocina y empezó a organizar. Algunos papeles no los había visto en años, pero ahora, con ojos frescos y un dolor a flor de piel, los veía diferente. Lo que antes parecía una mala decisión, ahora se leía como manipulación, como un patrón. En cada folder, Margarita veía un ciclo familiar. Mateo presentaba una propuesta, a menudo apasionada, a veces desesperada. Ella dudaba. Él presionaba más. Siempre había promesas, siempre urgencia. Luego el fracaso, el silencio. Y otra estafa más. Subrayó todo. Fechas, cantidades, nombres de coinversores. Cualquier documento que Mateo hubiera firmado o que le hubiera pedido a ella que firmara. Pasaron las horas. Trabajó durante la hora de la comida. Se saltó la cena. No se dio cuenta de la hora hasta que el cielo afuera empezó a oscurecerse de nuevo. Esa noche hizo 3 llamadas telefónicas. Silenciosas, medidas, imposibles de rastrear. La primera fue para un hombre llamado Roberto Luna. Años atrás, Mateo lo había convencido de coinvertir en una cadena de spas de lujo para perros en Monterrey. Roberto había hundido 800,000 pesos en ello. Margarita recordaba el día en que Mateo acudió a ella, brillando de confianza y mostrando gráficas. Roberto no le había vuelto a hablar desde entonces, pero cuando ella le explicó por qué llamaba, su voz se enfrió. ¿Me está diciendo que tiene documentos? Lo tengo todo, respondió Margarita. Contratos, transferencias bancarias, correos. Hubo una pausa y luego, mándemelo. ¿Tiene mi correo? Sí lo tengo. La segunda llamada fue para una mujer llamada Daniela Ríos, una diseñadora de interior jubilada que alguna vez había admirado el sentido comercial de Margarita. Mateo la había arrastrado a una empresa de energía verde con la promesa de triplicar su inversión. Ella había perdido 440,000 pesos. ¿Por qué ahora?, preguntó Daniela. Porque lo sigue haciendo, dijo Margarita. Y esta vez
Lo intentó conmigo. Daniela exhaló bruscamente. Yo sabía que algo andaba mal con ese muchacho. La tercera llamada, sin embargo, fue diferente. La voz al otro lado era lenta, deliberada. Margarita Bernal, dijo. Hace tiempo que no escuchaba ese nombre. ¡Hola, Tomás!, respondió ella. Tomás Villalobos Había sido alguna vez, uno de los mayores partidarios de Mateo. había invertido en la remodelación de unos condominios de lujo en Los Cabos 1.200.000 pesos. Cuando el desarrollador desapareció, Mateo le había echado la culpa a las fuerzas externas del mercado. Tomás no se la había tragado. «Todavía tengo ese folder», dijo Margarita, «con todas las comunicaciones». «¿Qué me está diciendo?», preguntó Tomás, con la voz tensándose. «¿Tiene pruebas?». «Eso creo. Hay correos donde Mateo menciona retrasos, a pesar de saber que había demandas contra el desarrollador. También tengo los recibos de depósito. Cuadran con las fechas». Hubo un largo silencio. «Si puedo probar el fraude», dijo Tomás con cuidado, «puedo demandar. Tengo un abogado que solo ha estado esperando algo tangible. Le mandaré los escaneos mañana. Asegúrese de que tengan la fecha y hora. La tienen». Cuando terminó la llamada, Margarita se quedó en silencio. No era venganza. No exactamente. Era la verdad. El hijo que alguna vez conoció se había convertido en alguien más, alguien peligroso, no solo para ella, sino para los demás. Y si iba a tratarla como un peldaño, entonces era momento de que nunca volviera a tener la oportunidad de hacerlo. Juntó los folders, los organizó en 3 pilas y empezó a escanear cada página. Cada documento cargaba el peso del pasado y la llave, para recuperar su dignidad. A la mañana siguiente, Margarita se preparó su té, pero no se lo tomó. Se sentó en la mesa de la cocina, con la laptop abierta y la impresora zumbando suavemente a su lado. El sol se filtraba por las cortinas en un oro tenue, proyectando un resplandor cálido sobre la pila de documentos impresos que había organizado la noche anterior. Hoy no se trataba de Mateo. Hoy se trataba de Valeria. Margarita hizo clic a través de una serie de bases de datos públicas y directorios profesionales hasta que encontró el registro de consultoría financiera Cúspide. La firma donde Valeria había trabajado durante 6 años. Su título era impresionante: Estratega Senior de Relaciones con Clientes. Un puesto que requería, por encima de todo, confianza. Margarita sabía que la confianza en las finanzas no era solo una cortesía, era la moneda de cambio. Y Valeria había intentado usar la suya como un arma contra una suegra vulnerable y entrada en años. Margarita se movió con cuidado deliberado. Redactó una carta, no una acusación, sino un resumen de los hechos. Describió la fiesta de cumpleaños. Explicó la trampa, las bebidas, la presión para subir al estudio, la mención repentina de documentos legales. Incluyó fotos del sobre de confirmación de asistencia que parecía falso y el membrete en relieve que simulaba una autorización legal. Describió cómo escuchó de los invitados que Mateo ya tenía el control del negocio. Lo más importante, hizo referencia al claro conflicto financiero. Una asesora financiera certificada ayudando a un familiar en lo que parecía ser la manipulación del patrimonio de una mujer mayor, usando conocimiento profesional e influencia para orquestar un beneficio personal. Margarita adjuntó documentación, nombres, fechas, descripciones. La firmó simplemente como una parte preocupada con pruebas de respaldo. Luego guardó el archivo, imprimió 2 copias y selló cada una en un sobremanila liso. No usó su dirección de remitente. En su lugar, manejó hasta una pequeña oficina de mensajería en el municipio vecino. El anonimato era más fácil de mantener fuera de su colonia. El empleado detrás del mostrador
era joven, desinteresado. No hizo preguntas cuando ella pagó en efectivo por un envío anónimo de primera clase. Uno va para el Departamento de Recursos Humanos, dijo Margarita, deslizando el sobre por el mostrador. El otro para el Departamento de Cumplimiento Normativo. ¿Números de rastreo? Ella negó con la cabeza. No los voy a necesitar. Estaba hecho. Para cuando regresó a casa, el cielo se había nublado, amenazando con lluvia. No puso música, no se puso a limpiar ni a distraerse. Simplemente se sentó en su sala, escuchando el zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de las tablas del piso, como si la casa misma se estuviera ajustando a su determinación. Pasaron 2 días. Margarita no llamó a Mateo. No contestó sus mensajes, que empezaron con un ¿estás bien? Y rápidamente evolucionaron a ¿estás exagerando? Y luego, no vayas a hacer ninguna tontería. Borró cada mensaje sin leer el hilo completo. Ya no tenía ninguna necesidad de escuchar su versión. Luego, el jueves por la mañana, sonó el teléfono, un número que no reconocía. Lo dejó sonar 2 veces antes de contestar. Bueno, ¿Margarita? Ella parpadeó. Sí, soy Leticia Ortega, del club de lectura. Hace siglos que no hablamos. Margarita se enderezó en su silla. Leticia, claro. ¿Han pasado qué, 3 años? Más, tal vez. Oye, espero que no te moleste que te haya marcado. Es que, bueno, pensé que deberías escuchar esto de alguien que conoces. A Margarita se le cortó un poco la respiración. ¿Qué pasa? Leticia dudó. Trabajo en recursos humanos en Consultoría Cúspide. Se supone que no debo decir nada, pero deberías saberlo. Hay una revisión ética interna en marcha. Alguien presentó acusaciones muy serias sobre Valeria y se lo están tomando muy en serio. Margarita guardó silencio. Leticia continuó. No soy parte del equipo de revisión, pero he visto el movimiento alrededor de su expediente. Los socios están involucrados. El director de cumplimiento normativo también. Quien sea que haya mandado eso, se fue a la yugular. Margarita exhaló. No fue alivio ni triunfo, solo aire. Gracias por decírmelo, dijo en voz baja. No sé qué pasó, añadió Leticia con suavidad, pero siempre admiré tu forma de ser. Y si ella hizo algo malo, me da gusto que alguien haya dicho algo. Terminaron la llamada con promesas vagas de ponerse al día, ambas sabiendo que nunca lo harían. Margarita colgó el teléfono y se quedó mirando el piso. El silencio era abrumador, no opresivo, sino denso, cargado con el peso de todo lo no dicho, todo lo que ahora se entendía. Valeria estaba bajo investigación. La misma mujer Que le había servido vino con falso cariño, que se había mantenido junto a su esposo mientras planeaban despojar a Margarita del trabajo de toda su vida. Finalmente estaba rindiendo cuenta. Pero no había alegría en ello, ni alivio, solo un extraño y hueco dolor. La justicia no llegó con fanfarrias, no se sentía como una victoria, se sentía como un susurro en una casa que había soportado demasiado ruido. Esa tarde, Margarita salió a su jardín y se sentó entre las hortensias. Habían florecido tarde este año, de un azul pálido y pleno, suaves como el recuerdo. Tocó una con la yema del dedo, los pétalos frescos y delicados. Este silencio, se dio cuenta, era el sonido de la verdad haciendo su trabajo, y era más fuerte que cualquier cosa que Mateo o Valeria pudieran volver a decir jamás. Fue el sábado por la mañana cuando llegaron. Margarita apenas había salido al porche con una taza de té, aún humeante, cuando vio el carro de Mateo meterse a la entrada más rápido de lo necesario. Las llantas rechinaron un poco cuando frenó. Valeria iba en el asiento del copiloto con el rostro ya enrojecido por la tensión. No parecían una pareja llegando de visita familiar. Parecían nubarrones de tormenta avecinándose. Margarita no se inmutó.
Tomó un sorbo pequeño y esperó. Las puertas del carro se azotaron al unísono. Mateo fue el primero en subir por el pasillo. «Amá, ¿qué chingados hiciste?» Valeria lo seguía de cerca, sus tacones crujiendo sobre la grava. «Esto es acoso», escupió antes de que siquiera llegaran a los escalones. «Cruzaste la raya, Margarita». Margarita levantó una ceja. «Buenos días». Mateo ignoró la cortesía. «Acabo de colgar con Tomás Villalobos. Le mandaste documentos. Te pusiste a escarbar en archivos viejos y ventilaste asuntos privados de la familia a toda la comunidad de negocios». Margarita no se levantó, no huyó. Simplemente señaló la pequeña silla frente a ella. «Si vas a gritar, por lo menos siéntate mientras lo haces». Mateo parecía a punto de explotar, pero Valeria, siempre más calculadora, le dio un codazo y ambos se sentaron, aunque rígidos, como si las sillas quemaran. «Quiero escuchar su versión», dijo Margarita con calma. «Adelante». «Estás intentando destruirnos», espetó Mateo. «A nuestra familia, nuestra reputación. ¿Crees que me voy a quedar de brazos cruzados? Tú intentaste robarme, Mateo». «Yo estaba intentando construir algo». Su voz se quebró de desesperación. «Todos esos años dijiste que querías que yo me quedara con el negocio, que algún día me haría cargo. Pensé que este era ese momento. Pensaste que emborracharme, sacarme documentos sorpresa y llamarlo una celebración de cumpleaños era una sucesión honorable», preguntó ella. Él abrió la boca y luego la cerró. Valeria se inclinó hacia adelante. «Esto es un malentendido», dijo con una sonrisa forzada. «Leíste mal la situación, Margarita. Nadie te iba a obligar a firmar nada». Margarita se hizo ligeramente hacia atrás, observándolos. «Tengo el audio». La sonrisa de Valeria se congeló. «Perdón, instalé cámaras de seguridad en la sala el año pasado, no solo por si se metían a robar, más que nada para monitorear a las de la limpieza cuando yo no estaba, pero grabaron el audio esa noche». Mateo palideció. «¿Qué audio?» «Tú y Valeria discutiendo el plan, calculando los tiempos del vino, debatiendo qué invitado distraería a Camila mientras ustedes me subían al estudio». Las manos de Mateo se hicieron puños. Margarita no había terminado. «También hablé con doña Carmen. Te vio ponchándome las llantas la noche que discutimos. Revisé el clavo y coincide exactamente con tus herramientas de jardín». La cara de Valeria se puso colorada. Margarita abrió un sobremanila que estaba junto a su silla. «¿Y estas?», dijo, deslizándolo por la mesa. «Son copias de cada inversión fallida a la que me arrastraste. Cada cheque, cada mentira, se las entregué a tus víctimas». Los hombros de Mateo se hundieron. Por un instante, el coraje se le escurrió, reemplazado por algo mucho más triste. Se veía como el niño que ella alguna vez conoció, confundido, asustado, pequeño. Entonces Valeria azotó la mano contra la mesa. «¿Crees que esto se acaba con tu molesto folder y tus chismes de vecindad?», siseó. «Te voy a demandar por difamación, por calumnias, por invasión a la privacidad. No tienes idea de lo que acabas de empezar». Margarita no parpadeó. «Yo no empecé nada, solo dejé de fingir». «Arruinaste mi trabajo», siseó Valeria. «¿Tienes idea de lo humillante que es que pongan bajo revisión de ética? Estás intentando destruir mi carrera». «Eso lo hiciste tú sola», dijo Margarita fríamente, «al intentar estafar a tu suegra». Mateo hundió la cara entre las manos. «Valeria, ya párale». «¿Qué?», espetó ella. «No creí que llegaría tan lejos. Pensé que firmaría. Pensé que nos... Ya no queda nada que perdonar», dijo Margarita, poniéndose de pie. «Cruzaron la raya y pensaron que yo no me iba a defender». Pasó junto a ellos hacia la puerta principal. «Te amé, Mateo. Te crié con todo lo que tenía. Pero me miraste y viste una cuenta de banco, y eso fue lo que nos rompió». Se volvió hacia Valeria.
Y tú le hiciste creer que esto era normal, que explotar a la gente era el pan de cada día en los negocios. Espero que algún día entiendas lo que le has enseñado a tu hija. Valeria abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Margarita entró a la casa y cerró la puerta. No le echó llave, no lo necesitaba. Algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir jamás. Margarita se quedó detrás de la puerta cerrada, escuchando. Ni gritos ni pasos, solo un largo silencio más allá del porche y el tenue crujido del viento de primavera a través de sus hortensias. Su corazón no estaba acelerado, ni siquiera se sentía pesado. Había una calma en su pecho que no había sentido en años, no del tipo pacífico, sino del tipo que sigue a los finales definitivos, como las cenizas después del fuego. Afuera, Mateo y Valeria no se fueron de inmediato. Ella lo sabía. Podía sentirlos merodeando, buscando un último asidero, una última manipulación. Llegó un toque suave a la puerta. Margarita abrió de nuevo, solo lo suficiente para ver sus caras. Mateo se veía vaciado, con los ojos hundidos y rojos. Valeria, en cambio, se veía diferente, ya no enojada ni desafiante, solo rota. El rímel corrido bajo sus ojos, los labios temblorosos. No voy a presentar cargos, dijo Margarita, cortando lo que fuera que Valeria estuviera a punto de decir. No voy a ir a la policía. No voy a ir con los periódicos. Y no voy a llamar a ningún abogado. Ambos se le quedaron viendo. ¿No lo harás?, preguntó Mateo. No, dijo Margarita en voz baja. No porque los perdone, sino porque no quiero desperdiciar ni un segundo más de mi vida pensando en ustedes dos. Valeria parpadeó. Nunca volverán a ser bienvenidos en esta casa, continuó Margarita. No verán un solo centavo de mis ahorros, no tocarán mi empresa, pero tampoco serán arrastrados por los tribunales. No quiero venganza, quiero paz. Las palabras pegaron como una tormenta lenta. Valeria de pronto colapsó en el escalón del porche, las piernas doblándose bajo ella como una marioneta a la que le cortan los hilos. Empezó a llorar, no con unos cuantos sollozos educados, sino con el cuerpo entero temblando, sollozos ahogados que asustaron incluso a Mateo. Valeria, murmuró él, dando un paso hacia ella. Ella negó con la cabeza violentamente, agarrándose el pecho. Él no te lo dijo, se atragantó. No te lo dijo todo. Margarita frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Valeria levantó la mirada, el rostro contorsionado por la desesperación y algo que se parecía a la vergüenza. Le pidió dinero prestado a gente, no a los bancos, no a prestamistas legales. Margarita se quedó helada. Se metió demasiado hondo, susurró Valeria. Una tranza allá en Tijuana, y empezaron a amenazarlo a él, a mí y a Camila. Mateo bajó la cabeza. No se nos ocurrió esto por avaricia, dijo Valeria. Nos estábamos ahogando. Pensamos que si tan solo lográbamos que nos traspasaras la empresa, aunque fuera temporalmente, podríamos usarla como garantía. Comprar algo de tiempo. Eso era todo lo que se suponía que iba a hacer. Solo tiempo. A Margarita se le cortó la respiración. Nunca tuvimos la intención de que lo perdieras todo, añadió Valeria, con la voz más baja ahora. Pero eras la única salida. Las palabras resonaron en los oídos de Margarita. La única salida. En eso se había convertido para ellos. No en una madre, no en un ser humano, sino en una estrategia de salida. Asintió lentamente. Gracias, dijo con suavidad. Valeria parpadeó. ¿Por qué? Por fin ser honestos, al menos por una vez. Y con eso, Margarita cerró la puerta por última vez. 3 días después, llegó un correo nuevo. El remitente, Mateo Bernal, sin asunto. Margarita se le quedó viendo un largo rato antes de abrirlo. Era corto, sin archivos adjuntos, sin peticiones, solo unos cuantos párrafos.
Escribió que lamentaba la manipulación, las mentiras, el hacerla sentir como una extraña en su propia familia. Dijo que recordaba cuando ella le leía durante las tormentas. Cuando lo ayudó a construir su primera casita en el árbol, cuando se quedó parada bajo la lluvia fuera de los dormitorios de la universidad, porque a él se le olvidó pasar por ella. Recordaba sus sacrificios. Afirmaba que siempre los había tenido presentes. Y luego al final, pensé que podía arreglarlo todo sin decirte lo mal que estaban realmente las cosas. Pensé que todavía podía ser tu hijo y tu salvador, pero ahora veo que no fui ninguno de los dos. Margarita cerró el correo. No lloró. No respondió, pero hizo algo más. Fue a su escritorio y sacó una hoja de papel membretado, crema pálido, su pluma favorita, la de tinta azul profundo. Empezó lentamente en letra cursiva. Querido Mateo, recuerdo la noche que se te cayó tu primer diente. Le tenías mucho miedo a la sangre, pero dejaste que te pusiera un trapito frío en las encías mientras esperábamos al ratón de los dientes. En ese entonces creías en la magia. Te recuerdo corriendo por el jardín con la mochila abierta, volando por los aires. Recuerdo parchar tus pantalones de mezclilla cada semana durante 3 meses. Recuerdo la forma en que me abrazaste cuando conseguiste tu primer trabajo. Siempre estuviste lleno de sueños. Algunos eran buenos, otros no. Pero creí en ti más veces de las que puedo contar. Y aun después de todo esto te sigo deseando el bien. No te volveré a ver. No hablaré contigo. Pero de verdad espero que encuentres una manera de vivir sin usar a las personas para respirar. No naciste siendo un manipulador. Tú elegiste ese camino y elegiste recorrerlo solo. Amá. Lo firmó simplemente así y lo selló en un sobre. No le puso dirección. En su lugar, lo guardó en un cajón junto al primer dibujo que Mateo había hecho en el kinder. Una casa con 3 ventanas y un árbol chueco. El cajón se cerró, y también lo hizo ese capítulo. El sol de la mañana se abrió paso con una calidez inusual, pincelando de oro las copas de los árboles en el Parque de los Rosales. Los pájaros cantaban como si fuera el primer día de primavera, aunque al calendario decía que ya estaban a mediados de abril. Margarita se sentó en una banca de madera cerca del estanque de los patos, la misma banca a la que había llevado a Camila cuando era una niña chiquita, persiguiendo mariposas y tirando sus paletas de hielo. Hoy no había mariposas, solo paz. Vio a Camila acercándose por el pasto, sus rizos oscuros rebotando con cada paso. Aún tenía ese mismo caminar decidido por el que Margarita solía hacerle burla diciéndole: parece que vas marchando hacia tu futuro. Hoy, sin embargo, su paso era más lento, pensativo. En la mano, Camila traía 2 helados. Uno era de orito de Margarita. Con chispas extra, dijo Camila con una pequeña sonrisa mientras se sentaba. Margarita rió por lo bajo. Me echas a perder. Te lo ganaste. Se quedaron calladas un rato, dejando que la llevara el silencio. Los patos flotaban perezosamente en el estanque, graznando de vez en cuando como si fueran parte de la plática. Camila finalmente habló. ¿Los extrañas? Margarita no necesitó aclaraciones. Sabía exactamente a quiénes se refería. Sí, dijo en voz baja, apenas por encima del susurro de las hojas, de la misma manera en que alguien extraña la casa donde creció, incluso después de que se haya quemado hasta los cimientos. Camila la miró, con los ojos muy abiertos. Eso es fuerte. Margarita sonrió. Lo es, pero es la verdad. Ambas le dieron un par de mordidas a su helado antes de que Camila volviera a preguntar con la voz más baja. ¿Estás triste? Margarita sintió su sonrisa aún persistente pero frágil ahora. Sí, pero no estoy arrepentida. Camila la miró, estudiando las líneas alrededor de sus ojos, la firmeza en su postura
la gracia silenciosa que llevaba como una armadura. Estoy orgullosa de ti, susurró. El corazón de Margarita se infló, no de triunfo, ni siquiera de alivio, sino de algo más firme, como saber que una semilla que plantaste hace años finalmente ha roto la tierra. Tengo algo para ti, dijo Margarita, metiendo la mano en su bolsa. Sacó un sobre pequeño y se lo entregó a Camila. Adentro había una sola hoja, un documento legal, breve, preciso. Camila lo leyó 2 veces antes de hablar. Me estás haciendo coadministradora de la tienda. Margarita asintió, no porque necesite ayuda para manejarla, sino porque quiero que ahora sea parte de tu historia. La tienda siempre se ha tratado de algo más que de artesanías. Ha sido un lugar al que la gente viene cuando necesita quietud, belleza o simplemente una mano de la cual agarrarse. A Camila se le hizo un nudo en la garganta. ¿Crees que estoy lista? Sé que lo estás, respondió Margarita. Tú viste la verdad cuando yo no la vi. Actuaste con valentía cuando yo estaba vulnerable. Me protegiste, no con coraje, sino con bondad. Ese es el tipo de fuerza sobre la cual se construyó este negocio. Camila parpadeó rápido, tragándose la emoción. Gracias, abuela. Se quedaron sentadas un buen rato, el sol elevándose sobre los árboles, la brisa volviéndose más cálida. El mundo seguía girando a su alrededor, perros ladrando, corredores pasando, niños gritando por globos perdidos. Pero su banca se sentía como un universo diferente, uno sostenido por la verdad, el legado y la sanación. Finalmente, Margarita se puso de pie, estirándose un poco. ¿Caminas conmigo?, preguntó. Camila asintió, mientras caminaban por el sendero que se curvaba por la orilla del parque. Margarita miró de reojo a su nieta, que ahora caminaba erguida, ya no una niña, no del todo una adulta, pero sí algo más fuerte, alguien que había visto demasiado y aún así seguía de pie. ¿Sabes?, dijo Margarita pensativa, yo solía creer que el legado se trataba de dinero, de negocios y propiedades, y de mantener las cosas dentro de la familia. Camila levantó la mirada. ¿Y ahora? Ahora creo que el legado se trata de decisiones. Las difíciles, las que te cuestan la paz, pero te protegen el alma. Llegaron a la orilla del estanque, donde las ramas de los sauces se mecían como bailarines sobre el agua. Espero que nunca tengas que elegir entre el amor y el respeto por ti misma, dijo Margarita. Pero si lo haces, elige el que te deje dormir tranquila por las noches. Camila deslizó su brazo alrededor del de Margarita. Me acordaré. Se quedaron juntas, viendo cómo la luz del sol ondeaba sobre el agua. Y por primera vez en lo que parecían meses, Margarita se permitió tomar un respiro que le llegó hasta las costillas. No solo un suspiro, sino una liberación. El amanecer final había llegado y trajo consigo algo que ninguna disculpa en un tribunal o cuenta de banco podría dar jamás: paz. La casa estaba silenciosa cuando Margarita regresó. Colgó su abrigo junto a la puerta, dejó su bolsa en la mesa de la entrada y se dirigió al estudio. El aroma a lavanda aún persistía del difusor de aceites que había olvidado apagar esa mañana, un pequeño consuelo en un día que ya había cambiado tantas cosas. Se sentó en el escritorio bajo la ventana por donde la luz de la mañana siempre entraba mejor. Un folder grueso la estaba esperando. Un nuevo borrador de su testamento, intacto desde el año pasado. Lo abrió lentamente. El primer nombre que le llamó la atención fue Mateo Bernal. Su pluma flotó sobre él. Luego, sin dudarlo, trazó una sola línea tachándolo. Sin rabia, sin amargura, solo claridad. Pasó a la siguiente página y llenó una nueva sección. Beneficiaria principal: Camila L. Bernal. Había otros detalles. Cláusulas de propiedad. El plan de sucesión de la tienda. Instrucciones para el cuidado De su jardín.
incluso la colección de agujas de bordado antiguas que había guardado desde sus 20 años. Pero el cambio más importante ya estaba hecho. Mateo ya no era heredero de nada, ni del negocio, ni de la casa, ni siquiera de su nombre en el libro de los recuerdos. Y Camila, la firme y amable Camila, llevaría adelante todo lo que valía la pena conservar. Margarita firmó el Nuevo Testamento y lo selló. No se sintió más ligera ni triunfante, solo en paz. Se preparó su té, lo sirvió en su taza de cerámica favorita y se sentó junto a la ventana. La luz del sol se filtraba por sus cortinas de encaje y bailaba sobre el vapor que subía de la taza. Pegaba en líquido ámbar justo de la manera correcta, volviéndolo casi dorado. El silencio la envolvió como un rebozo, no para esconderse del mundo, sino para adentrarse plenamente en él, sola y completa. Tomó un sorbo y cerró los ojos. Entonces sonó la puerta. Fue un toque suave, vacilante, más como una pregunta que como una exigencia. Cuando abrió, miró la puerta. No había nadie ahí. Solo un pequeño paquete en el tapete, envuelto en papel estraza y amarrado con mecate. Sin remitente, pero la letra de la etiqueta era inconfundible. La de Mateo. Lo metió a la casa con la mano firme. En la mesa de la cocina le quitó la envoltura lentamente, revelando una cajita y un solo sobre encima. Abrió la carta primero. No era larga. La tinta era oscura, la letra familiar. Incluso después de todo, eso no había cambiado. Querida mamá, no espero que leas esto ni que lo guardes. Solo necesitaba mandarlo. Encontré algo en el ático de la casa vieja la semana pasada. Algo que creí que se había perdido hace décadas. Es una copia del certificado de adopción, el que tramitaste cuando yo era solo un bebé, en el que te convertiste en mi madre no por sangre, sino por elección. Lo guardaste todos estos años, nunca lo supe. Pero ver tu firma ahí junto a mi nombre me hizo recordar quién solía ser y era antes de que la ambición se volviera desesperación. Sé que no puedo regresar. Sé que rompí algo que ya no tiene arreglo, pero necesitaba que supieras esto. Recuerdo las raíces. Recuerdo quién me dio un hogar. Con amor siempre. Mateo. Los dedos de Margarita descansaron suavemente en el borde de la hoja. No lloró, no habló, dobló la carta y la deslizó de vuelta en el sobre. Luego se volvió hacia la caja. Adentro, envuelto en una tela suave, estaba el certificado original. Amarillento en las orillas, la tinta ligeramente descolorida. Su propia letra de hace 4 décadas, aún legible. Margarita Luisa Bernal, tutora legal permanente, recordaba ese día. Había salido del juzgado con el bebé Mateo en brazos, sin saber lo que traerían los años, solo con la certeza de que le daría todo, y así lo había hecho. Ahora todo lo que quedaba era la verdad. Margarita se levantó de la mesa, tomó la caja y la carta, y las colocó con delicadeza en el cajón junto a su testamento. No como un recuerdo, no como un perdón, sino como un reconocimiento, como el último hilo de una historia que ya había sido contada. Luego abrió la puerta trasera y salió a su jardín. El sol había subido más ahora, calentando los pétalos de sus tulipanes. Las abejas revoloteaban perezosamente sobre la lavanda. La tierra estaba suave bajo sus pies, lista para una nueva siembra. Se hincó junto a la maceta vacía cerca de la cerca, con las manos en la tierra. Margarita no necesitaba olvidar, no necesitaba perdonar. Todo lo que necesitaba era esto,